creciendo. El grande tiene 20 y el pequeño 17. El pequeño se gradúa de 11 este año. Y el de Derecho, entra a cuarto semestre de Derecho. ¿Listo? Y a esta hora nos conectamos con nuestros oyentes y seguidores de Bésame Radio y seguidores de El Nuevo Día. Vamos a hablar de un tema muy importante y del cual hablamos en lo cotidiano, es del sector salud. Estamos a pocos días de lo que será la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. Y es bueno hablar qué ha pasado en los últimos 4 años, desde luego muy rápido porque ha pasado muchas cosas en materia de salud y qué viene también para el país. Saludo a la profe Marta Alfonso, representante de la Cámara. Profe, gracias por estar con nosotros. Un buen día. Hola, muy buenos días para toda la audiencia de Bésame, para todo el equipo que está allá y para todos los panelistas invitados. Sí, Un Andrés saludo muy Ramírez es especial. profesional del sector salud, especialista en enfermería oncológica, con más de 26 años de experiencia. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un buen día. Hola, un fuerte abrazo para ti, Julio, para nuestra representante de la Cámara, para el doctor Bolívar, el doctor Lastra y por supuesto a la mesa de trabajo y todos nuestros respetados oyentes. Sí, el concejal Jorge Bolívar está con nosotros, concejal de Ibagué, y durante muchos años ha liderado la Defensoría Social y del Paciente. Bienvenido, buenos días. Julio, buen día a usted, a la doctora Laura Millán del Nuevo Día, a todo el equipo de trabajo de Bésame Radio que están aquí con nosotros, a Jean Paul y a todos, a Andrés Ramírez, mi amigo, a Sergio Lastra, mi gran amigo también, y obviamente a nuestra representante Marta Alfonso. Sergio Lastra es médico y docente con especialización en auditoría y garantía de la calidad de la salud. Gracias por estar con nosotros, un buen día. Muy buen día, Julio. Un saludo para todos aquí presentes y para la audiencia de Bésame y del Nuevo Día. Sí, empiezo con Andrés Ramírez, quien también es profesional de la salud. Andrés, y vamos a determinar un tiempo de respuestas de 1 o 1 minuto y medio para ser muy ágiles. Andrés Ramírez, ¿cómo recibió el actual gobierno el sistema de salud? Primero que todo, un sistema de salud, ¿me confirman si me escuchan bien? Perfecto. Ok, yo no los escucho muy bien, la verdad, se oye con un poquito de interferencia. Pero bueno, nosotros recibimos un sistema de salud que a pesar de que tenía muchas fallas, en muchas publicaciones y en muchos consolidados internacionales se consideraba un sistema de los mejor estructurados a nivel mundial. Teníamos, por supuesto, muchísimas fallas, bastante cobertura, pero con muchas falencias en la calidad de la atención, sin duda alguna cosas por mejorar. Pero lo que uno de pronto observaba era que a pesar de estas fallas, por lo menos la atención a los pacientes se veía bastante, sobre todo en cabeceras municipales, hay que aclarar eso, en zonas rurales dispersas y en sitios donde no teníamos tanta accesibilidad, sin duda alguna era más centralizado, pero se veía una atención a veces con una cobertura un poco más adecuada. Sin duda alguna, esto para hablar de las cosas que de pronto se vieron cambios negativos con el paso del tiempo. Ahora, con el paso del tiempo también, porque hay que hablar también de las cosas buenas, sin duda alguna, esta nueva visión hacia la salud pública, hacia la atención a las comunidades en zonas rurales dispersas, este papel fundamental hacia la modernización, un poco por llamarlo así, de lograr que el personal de la salud, la enfermería Sí. y en general las personas que estamos en este sector tuviéramos una reivindicación de la dignidad de los derechos laborales. Sin duda alguna en este gobierno se observó el interés por mejorar eso. Entonces digamos Claro. que va a ir acortando la respuesta unas matices positivas y unas matices negativas. Eso encontró este gobierno y Sí. sin duda alguna fortaleció cosas que había que fortalecer, pero se mejoraron otras que estaban funcionando mejor. Claro. Jorge Bolívar, ¿qué nos encontramos hace 4 años en el sistema de salud? ¿Qué ha pasado? Mire, Julio, yo tengo que ser claro con las personas que nos ven y nos escuchan. Yo llevo 17 años con algo que denominé la Defensoría Social y del Paciente y que hace como 10 años usted y yo nos cruzamos los caminos precisamente trabajando siempre en pro y en beneficio de la salud de los ibaguereños, tolimenses e incluso colombianos que nos han llegado al servicio. En primer lugar, siempre ha habido falencias en el sistema de salud. ¿Yo qué le quiero decir? Pues que las falencias efectivamente han empeorado. Porque uno antes podía al menos con una tutela, con un derecho de petición, con un desacato, obligar a las EPS a que actuaran y a que efectivamente se garantizara el derecho a la salud de las personas. Hoy
Lamentablemente ya casi que ni con tutelas, ni con desacato, ni con queja de la Superintendencia de Salud, logramos que las EPS cumplan su deber, que es garantizar la salud de sus afiliados. ¿Y por qué hablo de EPS? Y aquí esta es una discusión que siempre hemos tenido, porque es que la EPS es la que recibe la plata del afiliado y la EPS es la que contrata a la IPS para que le preste el servicio. Entonces mucha gente se pone a pelear con la IPS y la IPS dice es que yo no tengo convenio, o sea, la clínica o hospital dice es que yo no tengo convenio con su EPS y por eso no lo atiendo. Y lamentablemente así es, entonces hay que pelear con la EPS. ¿Qué ha pasado con las EPS? Digámonos también las verdades. Muchas las ha liquidado el gobierno actual, otras las han intervenido, pero en vez de verse una mejoría, se ve una peor atención. Uno diría, venga, si la nueva EPS, el control lo tiene el gobierno nacional, ¿por qué esos miles de afiliados no están en una mejor situación y hoy están en una peor situación? Y uno diría también ante eso, venga, yo entiendo el modelo que quiere montar el sistema actual, el gobierno actual, pero es que si yo ya tengo 50, 60 años y yo ya soy obeso, yo ya sufro de hipertensión, yo ya sufro de azúcar, pues la prevención que es esos médicos que me quieren mandar para darme una mejor calidad de vida ya no me sirve, porque el daño ya me lo hice y por ahí veo muchas falencias en el sistema de salud, Sí, Julio. profe Marta Alfonso, ¿qué se encontró el actual gobierno? Creo que se encontró un sistema crítico, un sistema con un crecimiento de deuda tremenda, que no fluían los recursos hacia las IPS, que son las que prestan la atención, pero yo quiero ser clara en que la crisis se ha agudizado en efecto, no por culpa del gobierno de Petro, creo que se han cometido errores, creo que se han tomado decisiones equivocadas en algunos elementos, pero realmente el sistema llega a este nivel de criticidad porque es un modelo insostenible. El manejo de los recursos intermediado a través de las EPS no permite que llegue ese recurso que se paga todos los meses sagradamente a las EPS, no permite que llegue a los prestadores de servicios, a las clínicas y a los hospitales, y tampoco a los proveedores de medicamentos, de tecnologías, de insumos para el sistema de salud. Eso quiere decir que al un gobierno decir no les doy más plata para que terminen de sanear deudas que ni siquiera han saneado. Hemos tenido en la historia de Colombia en los últimos 30 años 3 leyes de financiamiento de la crisis de la CPS y sin embargo a los 3 años, a los 5 años vuelven otra vez a estar en una situación crítica. Así que lo que tenemos hoy es el resultado de 30 años de un modelo insostenible de intermediación financiera que impide que la plata de la salud que paga el Estado colombiano y que pagamos los trabajadores en Colombia por el aporte a salud no llegue a quien presta los servicios. Y si el prestador de servicios no tiene el recurso, pues no puede garantizar la contratación de especialistas, no puede tener una infraestructura adecuada para prestar el servicio, no puede entregar los medicamentos si los tiene que entregar a través de un gestor farmacéutico o en su propia clínica u hospital. Así que la crisis que hoy tenemos está asociada, uno, al modelo insostenible de la Ley 100 y de intermediación financiera a través de las EPS, y dos, a que severamente, al no darles más recursos, las EPS ralentizan toda la prestación de la administración del sistema de salud. Tienen menos convenios, pagan menos en un estado crítico como el que tenemos hoy. Claro, médico Sergio Lastra, ¿qué se encontró el actual gobierno? Y ya usted va escuchando qué dicen los otros panelistas. Bueno, yo nací como médico, soy médico de la Universidad Nacional con la Ley 100. Por esa época me gradué, mis primeros pinitos fueron con crear salud aquí en el Tolima. Y tengo toda la visión del proceso, soy auditor médico y administrador hospitalario, y puedo decir que el sistema de salud, como dice Andrés, todo sistema tiene algo positivo, algo negativo, pero el anterior sistema de salud logró ser categorizado a nivel mundial como uno de los mejores del mundo, con sus problemas, como dice la doctora Marta Alfonso. Pero el nivel crítico actual que se está viviendo nace de unas palabritas de la ministra en ese entonces, la doctora Carolina Corcho, el famoso de que para poder hacer la reforma a la salud había que generar una crisis
y allí se inició el chuchuchú, y eso generó el estado crítico actual del sistema de salud en Colombia, todo por imponer una reforma a la salud 100% basada y fundamentada en un sistema de salud cubano que se fundamenta a la vez en lo que llaman los equipos básicos de salud, que aquí en Colombia se gastaron 4 billones de pesos de forma miserable en esos equipos básicos de salud, tirándose la educación inicial que existía a través de las EPS. Eso es lo que tenemos que criticar, porque gracias ahora que viene Abelardo del Espriella, él dice que va a recuperar el sistema de las EPS, lógicamente sin equipos básicos de salud, que repito, consumieron una gran cantidad de dinero y convertidos últimamente en simplemente promotores políticos de una campaña. Sí, Andrés Ramírez, ¿qué se encuentra usted en la atención diaria de los pacientes? Interesante esto porque yo pienso que nosotros como ciudadanos, primero, segundo como potenciales pacientes, si es que ya no lo somos, por ejemplo, yo soy hipertenso ya, nosotros yo pienso que debemos de invocar más es como la direza a la grandeza de nuestros líderes y de nuestros dirigentes. Comparto lo que comenta el doctor Lastra en el sentido de que muchas veces nuestros líderes llegan de pronto, no sé si es por egos, por vanidades, a querer imponer cambios con tal de decir que fuimos nosotros los que hicimos la nueva idea y de pronto barrer con lo que está atrás. Yo considero, y esto lo digo muy objetivamente como un trabajador de la salud que ve pacientes con cáncer, yo pienso que la clave, como todo en la vida, es construir sobre lo construido. Yo puedo decir, como enfermero oncólogo, que lo que veo es que yo nunca había visto una situación de salud tan crítica después de más de 26, 30 años de ejercicio profesional. Nosotros antes veíamos un indigente que con una tutela, con un derecho de petición, con un desacato, etcétera, lograba respuestas. Sin duda alguna esto ya no sucede. Nosotros tenemos pacientes que teniendo que aplicarle un medicamento cada mes, se le está poniendo cada 3 meses, si es que se le aplica, los medicamentos no están disponibles, los pacientes se nos están muriendo y esa es la realidad. Yo considero que si nosotros logramos tener esa capacidad de trabajar sobre lo bueno y no destruir lo que esté atrás o viceversa, vamos a lograr salir adelante como país. Sí. Como enfermero oncólogo veo un detrimento en la salud de los pacientes. Ya el análisis de si es algo que venía de tiempo atrás sería muy importante analizarlo. Yo creo que un tema que es fundamental acá es el tema de la UPC. Yo considero que además ha sido el resultado de muchos estudios técnicos de que el envejecimiento de la población, el aumento de las tecnologías para estas enfermedades crónicas que son bastante costosas, como el cáncer, las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes. Hombre, no sé hasta qué punto, porque han habido varias diferencias en los estudios de si esta UPC es la adecuada para las necesidades de la población colombiana. Claro. Ahora, tenemos un enfrentamiento tenaz acá en el sentido de que también han habido graves casos de historias de corrupción demostrada de las EPS, donde la plata se ha perdido, pero también es importante decir que cuando se ha visto esta intervención estatal de las EPS, desafortunadamente no se ha visto una mejoría. Entonces es donde uno empieza a decir como que queda empatada esta situación y yo creo que desde el punto de vista constructivo, sin ponerse uno de punto de vista de que soy petrista o soy antipetrista, debemos de mirar lo bueno de lo que hay y mirar cómo lo construimos. Yo sí considero muy objetivamente, como trabajador de la salud, que pudiéramos llegar a un empalme, a un proceso sobre las cosas de antes, complementarlas con los cambios de ahorita, pero por lo menos desde lo práctico no hemos logrado Sí. mejorar la atención en los pacientes y eso se ha ido empeorando, como decía la doctora Alfonso. Sí, tratemos de que Yo quisiera discutir varios puntos. Social Jorge Bolívar, en la actualidad que se encuentra usted hoy con los usuarios, y uno, ya que ponía el tema un poco político, el médico Sergio Lastra, ¿es culpa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del actual gobierno lo que está pasando? Bueno, vamos a hablar de realidades. Yo sé que aquí podemos hablar de leyes, yo sé que aquí podemos hablar de decretos, pero hablemos de lo que le pasa al pueblo, de los que nos están viendo y escuchando en este momento. Y yo creo que ya nos han escuchado la opinión a 4 y los 4 coincidimos que esta vaina ha empeorado. O sea, esto no ha mejorado por ningún lado. Pero vamos a Ibagué.
Doctor Lastra tocaba un tema muy interesante y es que este gobierno del supuesto cambio le dio a la unidad de salud de Ibagué en su momento, si no estoy mal, la suma superior a 10.000 millones de pesos para equipos básicos de salud. Para que me entiendan, unos personajes que contrataron, unos médicos, unas enfermeras, unos carros para ir a determinados lados, a zona rural, a todos lados, que a visitar y a mejorar la salud. Yo no he visto el primero que diga que le mejoró la salud con esa visita y muchos, incluso en un debate en el Consejo de Ibagué, se probó que muchos ni siquiera fueron contratados. Ahora bien, Jorge Bolívar hizo un debate también porque yo soy opositor de esta administración. Les demostré que el 70% de la plata que entra a la unidad de salud de Ibagué se iba en gasto de personal, muchos pagando favores politiqueros que ni siquiera iban a trabajar. Ahora bien, debido a ese debate, la Superintendencia de Salud en cabeza de este gobierno intervino la UCI, Unidad de Salud de Ibagué, y dijimos, bueno, a buena hora llegó el gobierno nacional y ahora sí nuestra UCI va a crecer, ahora sí vamos a mejorar los servicios, ahora sí, ¿sabe qué ha pasado con la UCI intervenida? Peor que antes, es decir, que los que llegaron de parte del gobierno nacional no han mejorado la salud de la Unidad de Salud de Ibagué. Pero bueno, decimos listo, no hicieron nada, pero el ministro dice que regala muchas cosas y da ambulancias. Este hospital demostré que no tiene ni para sacar laboratorio, no tiene ni para rayos X, no tiene ni siquiera para habilitar unos quirófanos que realmente tienen y podrían prestar unos servicios de nivel 2. No lo han hecho. Y tampoco he visto que el ministro hoy, que está intervenida, diga, ahora sí le voy a meter platica a la Unidad de Salud de Ibagué. Tampoco. Pero bueno, nos hicieron la promesa, incluso el consejo, y lo voté positivo, de darles un lote para que también pudieran trabajar a una entidad, y estamos en eso, pero también en la unidad de salud de Ibagué, el gobierno nacional, y el ministro lo dijo, iban a generar el nuevo hospital neonatal, materno-infantil. 90.000 millones de pesos. No, o sea, ¿será que en 2 meses que le quedan de gobierno lo van a hacer? No, puras y físicas mentiras. Pero digamos entonces que el gobierno nacional no le metió la plata a la UCI, ni estando liberada, ni estando intervenida. Entonces se preocupó por los pacientes de tercer y cuarto nivel y le invirtió al Federico Lleras. Tampoco le ha invertido un peso al Federico Lleras. Pero digamos entonces que el gobierno nacional dijo, entonces le vamos a meter y ayudarle a las privadas al menos a recuperar dinero o a hacer algo. Tampoco lo han hecho. Pero entonces digamos que el gobierno nacional intervino la nueva EPS y que así mejoró la salud en Ibagué y que les colaboró y que ha mejorado y que ha puesto nuevos servicios, nuevos especialistas, tampoco lo ha hecho. Es decir, le concluyo diciendo, Julio, sé que los tiempos son cortos, pero le concluyo diciendo, hemos empeorado. Donde tuvo la oportunidad el gobierno nacional en cabeza del señor ministro, hoy tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, de mejorar la parte asistencial de salud en Ibagué, no lo ha hecho y cuando quiera, le doy el debate al que quiera para que me diga dónde está la plata que realmente ha mejorado la parte asistencial. No visitas, ya le dije y nos damos el debate también de las visitas, pero en la parte asistencial no ha habido mejoría en lo que tiene que ver la atención en la salud de los ibaguereños. Profe Marta Alfonso, los equipos básicos de salud en los cuales invirtieron unos importantes recursos desde el gobierno nacional, dice el médico Sergio Lastra que 4 billones, yo no tengo la cifra, si usted la tiene no la puede reconfirmar, no han servido y enfatizo la pregunta por ese lado, el entendido que Bolívar y Sergio Lastra cuestionaron un poco lo que ha hecho el gobierno nacional desde el ministerio para las regiones. Sí, me permites discutir varios temas. El primero es que el enfoque de la prevención que propone el doctor Sergio Lastra pues es muy reducido. Uno puede incluso en un paciente con diabetes, con hipertensión, un paciente con cáncer, un paciente ya enfermo, hacer prevención para que no empeore su situación. Por ejemplo, que un diabético o un hipertenso no se vuelva paciente renal, que un cáncer no avance hasta un punto ya intratable que cause la muerte, que mejore calidad de vida en los años que le quedan a una persona o que conviva con una enfermedad. Es decir, la prevención se puede hacer siempre en todas las etapas del ciclo vital, desde que uno nace hasta que uno está como adulto mayor, incluso ya con patologías crónicas, para que no empeore precisamente la situación. Segundo, los equipos básicos de salud. Claro, hay varios debates. Uno que plantea que los gerentes de hospitales, porque esto no es quien contrata los equipos básicos, no es el gobierno, los contratan los gerentes de hospitales, que hayan vuelto una politiquería la contratación de los equipos básicos, ese es otro debate, pero que los equipos básicos y la estrategia de salud preventiva han generado resultados científicamente probados, estadísticamente sólidos, como por ejemplo la disminución de la mortalidad infantil,
la disminución de la mortalidad materna, la disminución de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Eso es una realidad en el país. Se han mejorado también los indicadores en nutrición infantil, se han mejorado muchísimos indicadores en salud pública en este gobierno gracias a la prevención. Claro, los principales indicadores que han mejorado son en las zonas más apartadas de Colombia. Tercero, la inversión en clínicas privadas no se puede hacer por parte del gobierno. El gobierno nacional no puede invertir recursos públicos en negocios privados. El gobierno tampoco tiene la responsabilidad, por ejemplo, en el debate que propone el doctor Bolívar, de financiar la UCI. Tendría que hacerlo a través de proyectos de infraestructura que presenta o el hospital o la alcaldía de Ibagué, que es la responsable de la administración, de la financiación de proyectos de infraestructura. ¿El gobierno nacional lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer, mediante un convenio con el hospital, mediante un convenio con la alcaldía, siempre y cuando sea la alcaldía o sea el hospital el que presenta ese proyecto para financiar infraestructura u otros temas de dotación y demás. ¿Qué ha pasado? Que seguramente esos proyectos no se presentan o que seguramente están en curso, porque no es que yo diga que voy a construir una unidad materno-infantil y al otro día ya la pueda empezar a construir. Tú sabes, doctor Bolívar, lo sabes, eres concejal de Ibagué, sabes que eso requiere permisos ambientales, curadurías urbanas, que eso requiere diseño de un proyecto que tiene que estar aprobado por el sector, que tiene que ser revisado por múltiples actores. Así que eso no es que yo digo voy a construir y al otro día ya está construido. Y lo último que quiero decir es, miren, a mí me parece mezquino que se insista en que la crisis la generó el gobierno de Gustavo Petro o que la generó Carolina Corcho. De veras, o sea, es una crisis acumulada de años. No, miren, el gobierno de Santos dio casi 2 billones en una ley de financiamiento para que las EPS respiraran y pudieran seguir administrando el sistema y fluyeran recursos hacia las IPS. No pasó nada con esa ley de financiamiento. Así que Duque hizo una de 5 billones, casi 5 billones de pesos le entregó a la CPS. Y miren la crisis en la que estamos hoy. Abelardo Lasprilla propone entregarles 10 billones para además beneficiar a sus financiadores de campaña y a su jefe político de campaña, que es dueño de una IPS y que ha estado en los negocios de las EPS. Sí. Con esos 10 billones de pesos no se cubre sino el 30% de las deudas que hoy tienen las EPS con todos los hospitales y clínicas de este país. Hay un modelo insostenible que intermedia los recursos que se pagan cada mes. Miren, en equipos básicos de salud se gastaron 4 billones de pesos, sí, es cierto, pero ¿saben cuánto se paga cada año a las EPS? 100 billones de pesos, es decir, 4 billones de 100 no es absolutamente nada para prevenir la enfermedad, para mejorar indicadores de salud, como en efecto se mejoraron. Así que yo puedo entender que hay una crisis mucho más aguda, es cierto, pero no es culpa del gobierno de Petro exclusivamente. Puede que se hayan cometido algunos errores, sí, y creo que ha hecho falta capacidad de autocrítica en este gobierno frente a los errores que se han cometido, pero la crisis es una crisis estructural que viene acumulada de décadas de un modelo insostenible promovido por la Ley 100. Sí, Andrés Ramírez, usted además de ser especialista en oncología, pues fue concejal de la ciudad de Ibagué. Y ya entramos un poco en el plano político, lo saco un poco del plano profesional. ¿Qué concepto le merece de lo que se está hablando en la mesa de trabajo, más allá de si es culpa del gobierno o no, y de lo que ha pasado en los últimos años? Yo considero muy respetuosamente que se debe de construir sobre lo construido, muy respetuosamente. Yo considero que el camino adecuado, yo de hecho en este momento no tengo partido político en el sentido de que no estoy militando con nadie, no tengo partido en este momento, pero sí soy una persona formada en lo público, desde la parte asistencial como en la de profesor, y yo creo que sí habían cosas muy buenas del sistema. De hecho, como empezamos este debate o esta participación en el foro, es diciendo que era uno de los modelos más reconocidos a nivel mundial y que le logró una cobertura a pesar de sus fallas de casi más del 95-90% en algún momento. Yo creo que la clave
para que esto mejorara. Sin duda alguna lo que dice la doctora Alfonso es cierto. Y muchos problemas de corrupción, mucha plata que no se perdía, muchos enfermos que no existían, mucha construcción de canchas de golf y cosas que no deberían de suceder en unos recursos que son financiados hacia la salud. Pero ¿cuál era la clave para mí? Coger lo bueno, montarle todo este tema, que además yo quiero sí reconocer que este gobierno ha querido formalizar y darle un estatus y una dignificación al tema laboral que se ha tenido totalmente abandonado durante décadas, donde seguimos con problemas, realmente no han habido muchos avances en eso, de la formalización de los empleos para los trabajadores de la salud, del mejoramiento de las condiciones. En este momento hay una ley de enfermería para mejorar precisamente eso que está liderando inclusive la doctora Alfonso. Entonces, yo creo que debemos de ser muy conscientes de que solamente cuando logremos sacar lo bueno de una persona, así piense diferente, y lo complementemos con lo que nosotros tenemos, vamos a lograr cambios de impacto. El resto, Julio, nos la vamos a pasar. El que llega queriendo destruir lo que está atrás bueno, y el que está mirando por el retrovisor, mirando cómo ataca lo bueno que está diciendo el que piensa distinto. Entonces, tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Yo considero, y lo digo muy respetuosamente, este sistema, a pesar de sus fallas, le daba la posibilidad a los pacientes de ser atendidos. Tiene unos problemas de financiación, de UPC, que no es la adecuada para el envejecimiento y la cronificación de muchas enfermedades que necesitan tecnologías costosas, pero también hay que apretar a la EPS en el sentido de que justifique realmente qué trabajo está haciendo, a quiénes está atendiendo, quiénes son realmente los usuarios, pero en la unión de estos dos conceptos son los que definitivamente van a mejorar el sistema, porque tampoco podemos seguir mirando solamente el paciente ya enfermo y de manera reactiva, sino que tenemos que empezar a mirar también esa medicina preventiva y de promoción de la salud. Entonces yo creo que es la unión de las dos cosas, pero lo que importa aquí es que en este momento los pacientes se nos están muriendo y ha empeorado la cosa. Ahora, yo políticamente, mirándolo desde una visión muy objetiva, lo que yo esperaría y lo que me tiene triste de pronto es que las intervenciones, las EPS que se han logrado, yo también tenía una muy buena expectativa de que Sí. mejorara el servicio, pero he visto que se han intervenido y no ha mejorado. Eso es lo que de pronto lo deja a uno con la duda de que a pesar de que hayan muy buenas propuestas, no es tanto tener las propuestas, sino cómo las vamos a desarrollar. Y yo creo que en eso seguimos todavía, todos los gobiernos, no solamente el de Petro, con unas falencias importantes porque no se logra cumplir con lo que necesita la gente. Sí, médico Sergio Lastra, y me voy enfocando más en lo político. ¿Hay algún riesgo en las elecciones del próximo 21 de junio si el gobierno, si los colombianos eligen a Iván Cepeda o a Abelardo de la Espriella en el tema de salud? Listo, le contesto la pregunta, pero con base en una réplica con la doctora, Marta la Alfonso. profesora Marta Alfonso, cuando dice que injustamente se acusa a Carolina Corcho, perdón, profesora Marta, es que ella misma, eso está en la grabación, ella misma lo dijo, hay que generar una crisis para hacer la reforma. Y luego es que el presidente dice que eso es chu, 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 y que va a caer una, y que eso es, enseguida sigue la otra, y eso fue lo que lograron, destruir el sistema de salud en Colombia. Y con respecto a los equipos básicos de salud, absolutamente incierto, improbable, doctora, profesora Marta, que los equipos básicos de salud sirvan para lo que usted dice. ¿Por qué? Porque los equipos básicos de salud vienen de un sistema de Cuba. Incluso se implantaron en Venezuela, donde llevaron casi 10.000 médicos cubanos a que implantaran esos equipos básicos en salud, y eso fue un fracaso total. Y aquí ya se hablaba de contratar unos médicos cubanos. ¿Por qué? Porque en Colombia, yo soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, nunca nos prepararon para eso. El médico, el psicólogo, y es que lo digo porque me encontré aquí con un grupito de esos en un municipio aquí del Tolima, y uno habla con ellos, y hablé con una psicóloga que fue alumna mía, y ella me decía, esta vaina es terrible, eso es aburridor, eso aquí uno va a rellenar unas planillas y a que se tomen una foto para la asistencia, pero eso realmente no sirve para nada. Y además, profesora, cuando usted habla de hipertensión, cuando habla de diabetes,
eso no hace parte de cierta manera de salud pública, sino del sistema de atención que tienen las EPS por obligación a través de la UPC. Entonces ahí se estaba haciendo, era como un doble pago. Sí, antes de la respuesta de la pregunta que le hice, profe Marta Alfonso, 30 segundos, si le quiere responder algo al médico Sergio Laza sobre persona ese ya tema. enferma se empeora en su condición de salud. Sí, ¿eso fue la respuesta? No le escuché. Profe, 30 segundos si quiere responderle algo al médico Sergio Laza. Aunque los procesos de prevención son transversales a la condición de salud y al ciclo de vida de un ser humano. Yo, en efecto, entiendo que los equipos básicos tienen una competencia, no de intervenir personas ya, por ejemplo, con enfermedades crónicas, por supuesto, pero sí complementan el tratamiento que está dando el médico, el especialista. Puede prevenir que no termine de enfermarse educándolo en hábitos de salud, educándolo en hábitos de actividad física, de alimentación, buscando, por ejemplo, que haya unas condiciones de asepsia en su contexto y sobre todo que es la responsabilidad del equipo básico articulando a ese paciente con la red de prestador de servicios. Ahora debo decir, el modelo de atención primaria en salud y de equipos básicos de salud no es un modelo cubano, es un modelo incluso promovido por la Organización Mundial de la Salud. Es una cosa básica de la atención preventiva y de los modelos de salud preventiva. Sí, médico Sergio Laza, para dejar ahí el tema de los equipos de salud y si eso Sí, es cubano. no, es cubano y yo hice un trabajo sobre eso cuando Sí. hice mi especialización en administración hospitalaria y realmente medicina familiar, se llama eso, profesora Marta, y eso viene de Cuba, así esté en la OMS o EPS, créame que es nacido en Cuba y se practica por todo el mundo con médicos cubanos. Sí, médico Sergio Laza, la pregunta que le hice hace Ahora unos sí. momentos es, ¿hay algún riesgo en las elecciones del próximo domingo si gana Cepeda o si gana Abelardo de la Espriella o para el sector salud da lo mismo? Sencillísimo, eso sí no me gasto 30 segundos. El riesgo es que si gana Cepeda, seguiría exactamente la destrucción del sistema de salud, porque Cepeda no tiene ningún programa nuevo ni ningún cambio con respecto a lo de Petro, a lo de Carolina Corcho, a lo demás. En cambio, si gana Abelardo de la Espriella, lo dijo también de una manera muy rápida, 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud, la crisis en salud, a través de medicamentos y darle una plata a todas las EPS para que paguen los profesionales y atiendan las personas. Mi doctor Bolívar, me acaban de informar que están cerrando servicios de la nueva EPS en el día de hoy, ¿cierto? Sí, señor. Por falta de pago. Eso es lo que va a hacer Abelardo de la Espriella y regresar al sistema de las EPS, lógicamente bajo un control, aumento de la UPC y un control de los dineros para que nunca más en la historia de Colombia vuelvan a morir niños por falta de medicamentos, porque esa muerte de ese niño por hemofilia se le va a cobrar a la izquierda porque fueron directamente culpables de ese asesinato. Sí, Jorge Bolívar, antes de esa pregunta muy política, usted estaba tomando datos de lo que decía la profe Marta Alfonso. ¿Quiere responder algo sobre ese tema? Sí, Julio, mire, con el respeto de la doctora Marta Alfonso, la cual la he visto muy bien ilustrada en sus debates y le hago un reconocimiento especial. Pero queda uno preocupado con las respuestas del gobierno nacional y pues en ese tema, por ejemplo, en el tema de la prevención. Entonces yo escucho a la doctora Marta y habla de la prevención incluso de las personas que tienen enfermedades catastróficas o digamos los graves que para no empeorar su condición. Y digo yo, ¿será que esa persona, que son casos reales y se los tengo, esa persona que necesita su insulina para ser aplicada cada 3 días y que hoy el gobierno nacional no está haciendo nada para que se le dé, ¿no es peor su situación cuando no le llega la insulina? ¿No puede terminar con una amputación de una pierna, con la pérdida de su vista? Esa persona que hoy necesita su medicamento, que también van a pedírmelos para la atención y no se lo está dando el gobierno nacional por medio de la nueva EPS, ¿será que no puede terminar en un paro cardíaco o en un accidente cerebrovascular? O esa persona de cáncer que la vivimos a diario, que necesita que le hagan su quimioterapia o su radioterapia cuando dice el médico cada mes o cada 2 meses o cada 15 días y no se lo están haciendo cómplice el gobierno nacional. Entonces, ¿será que o sea,
Si yo tengo, Dios no lo quiere, una enfermedad catastrófica de diabetes y la insulina no me la da el gobierno nacional, pero mijito, para que no se acabe de enfermar, entonces no coma dulce. Venga, por Dios, ¿dónde estamos? Primero el medicamento. Y yo le quiero decir algo, o sea, triste porque esto se lo digo también con conocimiento de causa y lo he escuchado a la doctora Alfonso y del doctor Sergio, que también lo admiro mucho, pero esto se ha convertido en un juego de vida o muerte. Hagamos de cuenta que estamos en un tema pensional. Entonces lo que dice el gobierno nacional, según entiendo acá, como lo dice la doctora Marta Alfonso, es si no hay plata para pagar pensiones, no pagamos pensiones y que los adultos mayores se mueran de hambre. Algo similar están diciendo en salud. Es que Santos invirtió 2 billones. Es que Duque invirtió 4. Y entonces el gobierno actual no invierte un peso y por eso es que el sistema ha decaído y decaído. Así sea para salvar una vida no tiene precio, hay que seguir invirtiéndole plata a la salud mientras encontramos una solución. Pero termino diciéndole, yo estoy de acuerdo con la doctora Marta, el gobierno nacional no puede invertir en privados, pero sí puede gestionar. Yo le recuerdo que fui secretario de salud departamental por casi 3 años y fue muchas las gestiones con privados y con EPS, con seguimiento para el pago de cartera que podíamos hacer para que pudieran seguir prestando servicios. Fueron muchos los proyectos que presioné para que se presentaran, para que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, aportara recursos a la UCI y al Hospital Federico Lleras. Así es que no podemos seguir convirtiendo esto en un juego de vida o muerte, que no le metemos plata para que el sistema termine de colapsar y decir que el sistema actual que tenemos es muy malo, que eso es lo que están haciendo, por eso han muerto niños en Colombia y muchas personas, quién sabe cuántos más muertos tengan que poner para decir que es que la solución es su nueva reforma a la salud, que es de visitas preventivas y no curativas. Sí. ¿Hay algún riesgo en las elecciones de este domingo? ¿Si gana Cepeda o si gana Belardo? Bueno, pues el riesgo es que vamos a seguir de mal en peor, porque aquí no hay ninguna... Si gana Cepeda... Pues empeoramos más de lo que estamos, porque no le van a meter un peso hasta que digan, nos revienten y tengamos muchos muertos, y entonces salgan ahí a decir, ¿se dieron cuenta? La solución es la reforma a la salud porque ya se han muerto muchos, porque no les hacen procedimientos, porque no les hacen quimio, porque no les entregan medicamentos, y nosotros teníamos la razón, cuando entre comillas fueron ellos los que están produciendo los muertos por no ayudar efectivamente a que se solucione el problema de raíz. ¿Y si gana Belardo la Espriella? Bueno, pues al menos hay una solución diferente, seguir alimentando el sistema para que no se sigan muriendo personas, para salvar vidas, mientras encontramos realmente una solución de fondo, que también lo digo, el sistema actual no es perfecto, también hay que hacerle cambios, pero el cambio no es solamente pensar en la prevención, votar 4.000 billones que dicen que no son nada. 4 billones. 4 millones que no son nada, pero comparados con 100.000 que le pagan al EPS no es nada, pero comparados para meterlos para salvar vidas, ahí sí no es plata. Profe Marta Alfonso. Yo quisiera replicar una cosa, una pregunta que le quiero hacer al doctor Bolívar, y es, ¿en dónde está la plata que se le paga todos los meses? El gobierno no ha dejado de pagar la UPC mensualmente a las EPS. ¿Por qué no llegan los medicamentos si eso se ha pagado a las EPS? ¿Por qué no le pagan a las clínicas si a las EPS se les ha pagado la UPC de cada uno de los usuarios de Colombia afiliados a su EPS? Debería haber atención, debería haber pago de servicios a las IPS, clínicas y hospitales, debería haber pago a los proveedores de medicamentos, por tanto debería haber atención, debería haber tratamiento, debería haber medicamentos, pero no están llegando, no porque el gobierno no esté pagando, sino porque las EPS son las que no le pagan a las clínicas, a los hospitales, a los proveedores de medicamentos y demás. Entonces aquí la crisis no la está generando el gobierno, la está generando las EPS que no pagan la plata que reciben cada mes. Es que cada mes reciben cerca de 8 billones de pesos que le paga el gobierno nacional a las EPS para garantizar la prestación de servicios a los colombianos, y sin embargo no se están garantizando ni los medicamentos, ni los tratamientos, ni las cirugías, ni las citas. Si se les paga, entonces, ¿dónde está esa plata? Respóndanme ustedes eso. Y otra cosa es que este gobierno, de manera acumulada, ha subido más de un 30%. Tenemos unos problemas mientras retomamos y estabilizamos, que ya le hizo una pregunta y ahorita nos la hace la segunda, la primera pregunta que les hace la profe Marta Alfonso. Hombre, hay una palabra que se ha venido mencionando hace años, desfinanciación del sistema. Eso incluye desde las EPS hacia abajo. O sea, las EPS no le pagan a las IPS porque hay una desfinanciación. Se habló mucho del aumento de la UPC. Recuerden que hasta la misma Corte intervino en eso para que eso se arreglara. Nunca se arregló porque parte del famoso
objetivo de la doctora Corcho para generar esa crisis era desfinanciar las EPS, o sea, no generarles un aumento en la UPC. Lógicamente las deudas con las IPS no solo se mantuvieron, sino que crecieron, y ahí es donde estamos en ese nivel crítico. Es un problema de dinero que hay que solucionar, y por eso Abelardo propone, eso es desde el punto de vista macro. Lo primero es una inversión de 10 billones para solucionar medicamentos y pago a profesionales, pero los otros 40 y pico de billones de financiamiento se va a hacer a través de un proceso ya macro. Sí, no sé si ya tenemos a la profe Marta Alfonso, todavía Jorge Bolívar, para responder Pero la yo pregunta que dejó sí abierta. quisiera que la doctora estuviera conectada. Entonces, una cosa, ¿tengo a Andrés Ramírez? Los tengo a los dos desconectados Bueno, en ese pues momento. hablemos del tema y ahí miramos. Yo sí quedé preocupado con la pregunta de la doctora Marta Alfonso. ¿Por qué? Perdón, o sea, ¿en cabeza de quién está hoy la Superintendencia de Salud? ¿Sabe quién la maneja? El gobierno nacional, el señor presidente Gustavo Petro. ¿Sabe quién es su superintendente? Su exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Él es el que lo maneja. Venga, doctora Marta, son ellos los que tienen que ir a mirar en las EPS que dónde está la plata que le está girando el gobierno nacional. Esa respuesta nos la tiene que dar es usted a través de sus aliados. ¿Qué pasó con la plata que le están girando a las EPS? Pero aún más de fondo, doctor Alfonso, como el problema son las EPS y la plata que le llega a las EPS, perfecto, entonces, ¿por qué la nueva EPS que ustedes, gobierno nacional, la tienen intervenida? ¿Por qué no la EPS bollante, de buen servicio, que le colabora a la gente, que le da los tratamientos y los medicamentos? No, o sea, tampoco manejando ustedes las EPS lo han podido manejar. Y yo termino diciéndoles una parte que es que mucha gente se equivoca en esto, y el doctor Lastre, la doctora Marta lo sabe. Y es que, por ejemplo, Julio dice: venga, pero ¿por qué me atienden tan mal en salud si es que a mí mensualmente me descuentan 2 millones de pesos para salud? Le pueden descontar 2, le pueden descontar 5, pero la UPC de pago anual, como lo digo, es pequeña. Por ejemplo, si está dentro de 48 y 49 años, la UPC es de 1.600.000 aproximadamente al año que el gobierno nacional le paga a la EPS. Y si esa persona cae en una situación de condición de discapacidad y por tutela le tienen que poner a un cuidador, pues ya está perdiendo, porque al mes tiene que pagarle al cuidador mínimo, un salario mínimo, valga la redundancia, y no hay UPC que alcance. Esto para significar que ni muy, ni tan. Claro, el sistema actual necesita una reforma, claro, pero no seguir colocando muertos para decir que es muy malo. Sí, ya retomamos con la profe Marta Alfonso. Usted le hizo una pregunta, creo que iba a hacer otra, en eso se nos cortó, pero a la vez hace una pregunta a Jorge Bolívar, y es: si el modelo es tan bueno, ¿por qué en la nueva EPS no ha funcionado? Es la pregunta que hace Jorge Bolívar, si hoy la nueva EPS está en poder en un alto porcentaje del gobierno nacional. Y es la que más problemas tiene. Sí, yo quisiera decirles que las 5 EPS que más quejas y reclamos reporta ante la Superintendencia de Salud, 3 no están intervenidas. Es decir, las intervenciones, que yo las cuestiono porque creo que no han sido la solución, no es un problema de las intervenciones, sino es un problema sistémico. 3 de las 5 que más PQR tiene son EPS que no están intervenidas. Segundo, de toda esta situación, por ejemplo, de intervenciones, se hace directo a muchas de las IPS, pero resulta que se tiene que hacer bajo la autorización de los pagadores, de los equipos financieros de las EPS, que muchas veces no los ha puesto el gobierno ni los ha puesto el interventor. Digamos que a pesar de que el gobierno puede girar recursos de manera directa a través de la ADRES, seguimos bajo el control de un modelo de intermediación en donde la EPS mantiene un control demasiado fuerte del sistema, de los recursos que se pagan de la UPC. Entonces, aquí lo que nos toca ver es que en efecto hay un modelo de muchos años que ha sido insostenible, meterle. Sí, entiendo que estaba movilizándose la profe Marta Alfonso. Andrés Ramírez. Marvel es una reforma estructural al sistema de salud. Sí, profe, tranquila. Profe, esta pregunta se le hizo a Sergio Lastra y a Jorge Bolívar. ¿Hay algún riesgo en lo que puede pasar a partir del 7 de agosto si gana Abelardo de la Espriella o gana Iván Cepeda para el sector salud?
¿Voy con Andrés? Hola, hola. Sí, no, la pregunta para el propio Marta Alfonso. ¿Hay algún Disculpe, riesgo? ya. Creo que se está generando un catastrofismo terrible pretendiendo hacernos creer que Abelardo de la Espriella va a solucionar el problema de la salud. No lo va a solucionar. Lo único que ha propuesto es meterle más plata a las EPS, que ya es una fórmula probada que no es efectiva en la solución del problema. Además, las EPS le están debiendo más de 30 billones al sistema de salud y Abelardo solo está proponiendo 10. Esa no es la solución. Por eso digo yo, tiene que haber una reforma a la salud. ¿Qué cambia con el gobierno de Iván Cepeda y en la propuesta que está haciendo Iván Cepeda? Que va a ser una reforma concertada con todos los actores, que se ha propuesto un plan de choque para estabilizar el sistema que permita negociación directa con los laboratorios, la gran industria farmacéutica, con la industria nacional farmacéutica para garantizar más producción, invirtiendo recursos públicos en mayor producción, en el fortalecimiento de esas plantas de producción de medicamentos. Cerca del 80% de los medicamentos básicos que consume el sistema de salud colombiano los produce la industria nacional. Y lo que hay que hacer es aumentar esa capacidad de producción para que haya más disponibilidad de abastecimiento. Y con la industria multinacional, que es la que maneja los medicamentos de alto costo, lo que nos toca es una negociación directa, sin intermediación de las EPS, para que los laboratorios multinacionales nos garanticen con una compra centralizada la prioridad del país en el abastecimiento, cadenas logísticas que nos permitan realmente que el medicamento llegue a los dispensarios y en las condiciones cuando se permite a la casa del paciente. También se ha dicho que hay que hacer un plan de estabilización del flujo de recursos hacia las IPS, que es el grave problema de hoy. Hoy las EPS no le están pagando a las clínicas y los hospitales a pesar de que reciben el dinero. Es que eso, por eso yo digo, no pueden ustedes decir, doctor Lastra, doctor Bolívar, que es que el gobierno no está financiando el sistema de salud cuando la UPC se paga sagradamente cada mes. De hecho, en el contributivo cada semana se paga y sin embargo esa plata no fluye a las clínicas y los hospitales, y lo que ha propuesto Iván Cepeda es que va a ser un ejercicio de concertación financiera y jurídica con las EPS para que ese recurso fluya hacia las IPS y se garantice la atención, que es lo que básicamente se requiere para que no cierren servicios. Y ahí las EPS tienen que sentarse con el nuevo gobierno de Iván Cepeda a negociar un plan de estabilización financiera que seguramente implicará un poquito de aumento de la UPC, qué sé yo, eso tendremos que discutirlo en la mesa de concertación con la CPS, pero Iván Cepeda lo que ha dicho es, vamos a sentarnos el primer día de mi gobierno a una mesa de concertación que nos permita diseñar una estrategia de flujo de recursos hacia las IPS para que no nos cierren servicios, garanticen tratamientos, garanticen citas especializadas, garanticen los servicios de salud. Sí, para finalizar, y ese es el último tema. Andrés Ramírez, ¿se requiere una reforma a salud en Colombia? Yo considero que decir que se requiere una reforma en salud puede ser discutible. Hay que hacer cambios, pero no sé si sea reformando toda la estructura que se venía manejando con las cosas buenas que tenía. Yo considero que lo que se puede hacer, yo respetuosamente, es sobre el modelo que se venía trabajando antes, mejorar cómo se ajustan las justificaciones de los recursos que se dan a las EPS, que haya una verdadera intervención estatal frente a dónde se gastan esos dineros, pero para hacer esto nosotros no podemos simplemente cerrar los ojos y chasquear los dedos y que eso suceda. Venimos en el sistema con unas deudas acumuladas, creo que son de más de 32 billones de pesos. ¿Qué va a pasar con esas deudas acumuladas? ¿Qué va a pasar con los pacientes que todos los días en este momento no están recibiendo los recursos? Yo considero que no, y es que nosotros no hemos dicho algo tan básico, y además yo creo que esto ya lo sabemos todos, es que en la Constitución lo más importante es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y se están vulnerando esos derechos por este tipo de discusiones que sin duda alguna son importantes, pero lo primero es responderle el Estado y las EPS y las IPS como sistema de salud a los usuarios, pero no que por culpa de estas diferencias
simplemente se le quiten los servicios a los usuarios y los usuarios se nos estén muriendo. Yo considero que el sistema como venía tenía muchas cosas buenas, insisto, a nivel mundial fue calificado como uno de los mejores del mundo. No puede ser que eso no exista y que simplemente se suponga que no, nunca sucedió. Y vamos con más de 30 años de haber sucedido esta reforma. Entonces, ¿qué se debe hacer? Coger lo que funcionaba. Nadie dice que no mejorar en la promoción, en la prevención, que yo estoy de acuerdo en que no es un sistema donde más experiencias se tiene en Cuba, pero hay experiencias del Reino Unido, de China, de países nórdicos, donde sin duda alguna la promoción y la prevención es importante, pero tenemos que atacar al que ya está enfermo, Claro. porque los pacientes nos están muriendo. Eso es lo que yo creo. Y miren que esto es un problema también, y yo no quiero desaprovechar esto, Julio, en que este gobierno, y eso tenemos que reconocerlo, ha mirado por lo menos hacia la dignificación de los trabajadores de la salud en muchos de los aspectos, cosas que ni siquiera se habían invisibilizado por completo en gobiernos anteriores. Sí. Aquí por lo menos se puso sobre la mesa, porque hay que hablar de lo bueno y de lo malo en salud. Aquí por lo menos se le ha querido dar una importancia a los enfermeros, a los médicos, a los trabajadores, el mirar cómo se logra formalizar los empleos de estos trabajadores, cómo se mira la sobrecarga laboral, cómo se mira las malas contrataciones, todas esas cooperativas, ante la mirada ciega y cómplice de los demás gobiernos. Este gobierno ha sido el único que le ha puesto esto en la mira de la gente, y por eso yo insisto, y no hay que seguirnos dividiendo como país, en que no podemos no mirar lo bueno de una parte y lo bueno de la otra. Aquí cuando logremos llegar a esa sabiduría y a esa grandeza como líderes, de complementar lo Sí. bueno y lo bueno de una parte y de la otra, vamos a lograr evolucionar. Si no, nos la vamos a pasar los que pensamos de una manera criticando lo bueno del otro y viceversa, y a lo último el paciente es el que se sigue muriendo y el que se está complicando, y Sí. seguramente Dios no lo quiera, lo peor es que alguno de nosotros o un familiar va a caer ahí si es que ya no ha caído. Entonces, esa es la invitación, Julio. Yo creo que el sistema funcionaba, tenía muchas fallas, pero yo creo que se puede hacer un trabajo complementario Sí. y no decir que lo vamos a acabar. Esa es como la conclusión a la que yo llego. Gracias, Andrés. Médico Sergio Lanza, ¿se necesita una reforma en la salud? En absoluto, no necesita ninguna reforma, simplemente con las palabras de Andrés está dicho muchas cosas, es mejorar lo bueno que tenía el modelo anterior, mejorarlo. Lógicamente hay cositas negativas, el manejo de los dineros, todo eso. Pero una cosita, mi profesora Malta Alfonso, este no es el momento para que una persona diga que Cepeda propone, porque resulta que el mismo jefe, Gustavo Petro, dijo que se necesitaba que el proyecto progresista continuara con Cepeda, que es lo que estoy diciendo. Cepeda no va a cambiar absolutamente nada del proyecto de Petro, y eso lo sabe todo el mundo. Y Petro hace campaña por eso. Entonces no vengan a prometer cosas simplemente para ganar votos, sino que el modelo va a seguir exactamente igual. El desastre de la salud, si gana Cepeda, sigue de esa manera. Por eso es que es tan importante escuchar al doctor Abelardo del Espriella en lo que va a hacer en salud. Él sí puede generar ese mejoramiento, y por favor no se equivoque, profesora Marta, los 10 millones que promete Abelardo del Espriella no es para saldar deudas. Dijo muy claramente, son 10 billones para garantizar los medicamentos de todas las personas que lo necesitan y para que la atención no se termine. Entonces es simplemente darle plata a las EPS para que paguen el funcionamiento médico. Jorge Bolívar, ¿se necesita reforma en la salud? Para cerrar. Julio, dos cositas. Yo creería que sí se necesita una reforma en la cual aquí en el sistema actual tenemos también ciertas fallas y hay que corregirlas. No todo es malo ni todo es bueno, pero hay que hacerlo. Tampoco así como lo propone el gobierno de Gustavo Petro y como lo proponen el candidato actual Iván Cepeda. No, esa no es la solución. Hay que hacer una reforma estructural que realmente garantice, cuéstenos lo que nos cueste. Es que eso es lo que no ha entendido la izquierda, que si una vida nos cuesta 6 billones, hay que poner los 6 billones, porque cuando no es el cuerito mío, no es mi mamita, mi papito, mi hijito, que se acabe el sistema, que se rompa, pero no podemos dar más plata. Pero vaya que sea un familiar de los que estén gobernando, a ver si no invierte lo que sea por un ser vivo. Entonces, aquí sí hay que hacer una reforma en los hospitales, hay que modificar
el modelo de contratación de los hospitales que se presta para presuntos actos de corrupción, y eso hay que también decirlo, y hay que hacerlo. Así es que sí hay que hacer una reforma, y hay que hacer una reforma también con la Superintendencia de Salud. Hoy ponen gerente, hoy tienen director, pero tienen también el vicio de liquidar EPS como se les da la gana. Pero es que ¿por qué están quebradas muchas EPS o por qué han quebrado? Porque las EPS han quebrado, pero le han dejado un hueco inmenso a las IPS. Y llega el gobierno nacional y dice, liquidemos esta EPS. Ah, sí, y las deudas que tenía que en el hospital tal, con el hospital, no. Llévese 2 escritorios, lleve una silla, que fue lo único que quedaron. Efectivamente necesitamos una reforma que actúe. Y lo último, la nueva EPS debería estar brillando, porque la doctora Alfonso dice que no, que es que también están los que lo dirigen. El mismo gobierno lo está dirigiendo. Si no estoy mal, el que está de agente interventor no es nada más ni nada menos que el puesto por el presidente Petro, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali. Entonces debería ser la mejor EPS del país, pero contrario censo sigue siendo la peor EPS. Ha demostrado esto, la experiencia ha demostrado que ni con la salud de los maestros pudieron, ni con la nueva EPS y los más de 4 millones de afiliados han podido. Entonces, este gobierno ni el que viene tiene solución para la salud. Profe, es un tema muy extenso. Usted fue poner en temas de la reforma de la salud, pero se me está agotando el tiempo. ¿Se necesita una reforma en la salud? Profe Marta Alfonso. Ah, sí, claro que se requiere una reforma al sistema de salud para que se elimine esa intermediación. Los recursos se están pagando, los recursos se pagan y sin embargo no llegan al sistema, doctor Lastra. Los 10 billones que propone Abelardo Las Priellas son para las EPS porque hoy todo se contrata a través de las EPS. Los medicamentos no se compran directamente con excepción de los que tienen que ver con salud pública, es decir, las vacunas y algunos medicamentos más, pero la gran mayoría de los medicamentos se contratan a través de la UPC que manejan las EPS, es decir, que le van a meter 10 billones de pesos al sistema para medicamentos, pues es entregárselos a las EPS para tratar de darles oxígeno en un momento en el que no han querido dar cuentas. La nueva EPS, por ejemplo, es una EPS que cuando llegó la primera intervención encontró 5 billones de facturas ocultas. Hemos pasado 4 años intentando aclarar la contabilidad de la nueva EPS, ha sido imposible porque habían hecho todo tipo de trampas para esconder los estados financieros reales de la EPS, las deudas reales de la EPS. Sí se requiere una reforma estructural al sistema de salud que haga el sistema de salud colombiano más preventivo y no curativo como hoy, para que se elimine la intermediación financiera y el gobierno le pueda pagar directamente a los proveedores de medicamentos, a las clínicas y a los hospitales, y sobre todo para que se transforme la configuración de las redes de servicios, que es uno de los temas más críticos. Las EPS fragmentan la contratación de las redes de servicios y eso hace que la gente no pueda acceder oportunamente. Se requiere una reforma estructural al sistema de salud, por supuesto que sí. Por supuesto que Iván Cepeda va a continuar con las propuestas del gobierno progresista porque es un mismo proyecto político, pero yo sí creo que hay un cambio de enfoque central porque va a ser una persona que no va a permitir de ninguna manera la corrupción, porque va a ser una persona que le va a meter recursos a la industria nacional farmacéutica, porque es una persona que va a garantizar mejores condiciones para los trabajadores de la salud, que son los cuidadores, son los que menos cuida el Estado colombiano y el sistema de salud. Y creo que además Iván Cepeda va a ser un gobierno de concertación. La reforma a la salud se va a concertar con los actores. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo muy especial para toda la mesa que nos acompaña, para el nuevo día y para Bésame. Abrazo. Ramírez, gracias por estar con nosotros. A Un fuerte ustedes. abrazo para ti, doctora Julio, gracias por la invitación, doctor Bolívar, doctor Lastra. Y bueno, esperemos que el país tome un rumbo donde definitivamente la salud sea la prioridad, como lo dice la Carta Magna, y gracias por todo. Me dijo Sergio Lastra, gracias por estar con nosotros. Julio, a todos nuestros oyentes, muchas gracias a ustedes y repito, el domingo cambia la historia política en Colombia. Jorge Bolívar, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, a Laura, al Nuevo Día, a Bésame, al máster que están ahí trabajando, los de Poder y Región, porque estos espacios le hacen falta a la ciudad, al departamento, del país, donde escuchan las diferentes versiones y ustedes mismos, con la experiencia, con lo que han vivido, se den cuenta quién tiene la razón. Muchas gracias. Gracias a los oyentes de BSM Radio, de seguidores del Nuevo Día, también de las redes sociales de Caracol Radio. Hasta aquí Poder y Región, hoy con el tema de salud. Un feliz día.